El Ejecutivo de hoy. Entrevistas con empresarios, docentes, conferencistas y líderes de opinión especializados en el mundo de los negocios. El Ejecutivo de hoy. Qué gusto dirigirme nuevamente a ustedes en un nuevo capítulo de Clásicos Empresariales. Quien les habla, Cristina Vázquez, les da una cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un invitado especial y nos va a hablar sobre la planificación estratégica. Recordemos que la planificación estratégica es una herramienta esencial para la orientación y el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas en entornos cada vez más competitivos. La planificación estratégica no es simplemente hacer un plan, es definir hacia dónde queremos ir y cómo vamos a llegar. Es pensar antes de actuar, analizar el entorno y tomar decisiones con criterio. En el mundo empresarial actual, donde todo cambia rápidamente, planificar estratégicamente ya no es una opción, es una necesidad. Con esta pequeña introducción voy a dar la bienvenida a nuestro invitado Roberto Sánchez. Bienvenido, mi estimado Roberto. Estimada Cris, qué gusto, muy buenas tardes y gracias a todos por el espacio que me están brindando. Pues sí, agradecerte por esta pequeña introducción que pues obviamente la hacemos sobre el tema de planificación estratégica. Sin embargo, pues al estar yo en una carrera de administración de empresas también quiero profundizar un poquito más en la cual pues obviamente cada uno de los compañeros y de las personas en sí que puedan mirar este video pues puedan tener como que esa base, ese sustento que permita trazar, más allá de que una sostenibilidad, también dar sus primeros pasos para que puedan formar esos pequeños negocios que muchas de las veces tienden a crecer más allá. ¿Sí? Si me permites compartir, por favor. Claro, correcto. Hasta que nos comparta, le voy a hacer la primera pregunta. Entonces, ¿qué es la planificación estratégica? Bien, Cris, pues obviamente, como lo dices, la planificación estratégica, ampliándonos un poco más en el concepto o en la introducción que tú le hiciste, esto es un proceso fundamental para definir ese rumbo empresarial, ¿no? Estableciendo una meta clara, una meta pues que permita saber tu situación actual y hacia dónde quieres ir. Siempre y cuando recordando que la planificación estratégica parte de su principio básico o del ciclo administrativo en el cual conforman los pilares fundamentales de una administración de un negocio, la cual es planificar, organizar, dirigir y controlar. Bien. ¿Y cuáles serían, no es cierto, cuáles considera que son sus elementos más importantes para la planificación? Mira, dentro de estos elementos claves o dentro de estos elementos principales con los cuales uno tiene que tenerlo claro, empezamos con un tema de una misión que sí pues define el propósito de qué es lo que nosotros queremos ser dentro del contexto en el cual nosotros vayamos a trabajar con nuestra organización para guiarnos en nuestras decisiones o en nuestras acciones coherentes hacia un objetivo. De igual manera, una visión que quiere decir pues nuestra aspiración futura y hacia dónde queremos llegar, que muchas de las veces a todos nos interesa pues ser rentables y ser sustentables a lo largo del tiempo, acompañado de ciertos valores organizacionales que pues van a ser tus pilares en los cuales van a prevalecer mucho la toma de decisiones y las acciones con las cuales tú quieras formar tu negocio. Recordemos que uno de ellos es, primero, puede ser una orientación al resultado, ¿sí? Un tema de transparencia, un tema de ética, ¿sí? Y también el enfoque a las personas que van a estar junto con nosotros, sin dejar de nuestro lado, al menos en mi caso te lo digo, en que yo trabajo en la parte con servicio al cliente, pues el cliente es mi jefe y él es quien me permite a mí poder seguir desarrollando ciertas actividades. Muy bien, ¿y por qué crees entonces que es tan importante aplicarlo en las empresas, la planificación? Mira, dentro de la planificación, aplicarlo no solo implica un texto, no solo implica un contexto de que pues veamos cómo nos va, sino al contrario, al planificar podemos tomar decisiones seguras, ¿sí? Que puede ser ya en un marco mucho más amplio o mucho más mínimo de acuerdo a las necesidades con las cuales nosotros estemos pasando. Adaptaciones al cambio. Recordemos no muy atrás qué empresas estuvieron preparadas y tuvieron la resiliencia suficiente como para poder trabajar durante una pandemia, el cual muchos no la tuvieron. Esa aceptación o esa adaptación a ese cambio nos ha permitido poder aguantar ese tipo de inconvenientes que a un futuro nos permiten ver otras nuevas oportunidades.
y una competitividad sostenida, perdón. Ahí, la cual pues obviamente tú puedes verlo, es fortalecer ese vínculo entre el entorno cual tú lo manejas. No solamente se trata de llegar a un punto de venta y ofertar un producto, sino al contrario. Dice muy dicho, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Muchas de las veces incluye mucho el tema de saber cómo nosotros vamos a estar presentes en ese punto de venta para poder captar esa necesidad que el cliente la requiere. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos, ¿no es cierto?, un poquito más de los objetivos, la importancia, ¿qué herramientas pueden utilizarse dentro de este proceso? Mira, te voy a contar un poco más allá. Parte de las herramientas del proceso, te voy a mencionar las tres que son las más utilizadas dentro de, pues obviamente, esta estructura de la toma de planificaciones para poder ir hacia un futuro. Primero tenemos pues un tema de análisis FODA, en donde la fortaleza y la debilidad son partes internas de una empresa en las cuales tú puedes ver tu oportunidad como canales de distribución, clientes existentes, cuáles son tus ganancias. En el tema de la debilidad, pues una falta de experiencia quizá o una falta de presupuesto para tú a saber hasta qué te vas a enfrentar, ¿ya? Y en lo externo, ahí sí va la oportunidad que yo tengo versus mi competencia, cómo puedo captar ese punto más adicional que quizá a mí me está faltando y la amenaza también, saber si estoy preparado versus mi competencia, saber si estoy un punto adelante o saber si estoy un punto atrás, para ver si mi decisión no me va a frenar o me va a permitir avanzar. ¿De acuerdo? Si voy por otro punto más adicional, tenemos también el análisis PESTEL, que va enfocado un poco más al tema de factores externos, ¿no? En el tema de factores externos te hablo política, ya implica pues obviamente el tema de conocer un tema de políticas comerciales, regulaciones laborales, qué restricciones tenemos en ciertos ámbitos. En el tema económico vamos ya por un tema de factor adquisitivo, tasas de cambio, crisis económica, de pronto en algunos sectores, factores sociales, diversidad, inclusiones, tendencias de consumo. Recuerda que pues obviamente en este aspecto sí nuestras generaciones nuevas vienen con nuevas tendencias de sabores, de ver un tema, hasta de los mismos temas de trabajo, ¿no? Nuevas orientaciones que pues obviamente les permite a ellos tener. Factores de tecnología, saber si tú estás preparado ya a un mundo tecnológico en el cual quizá puedes ingresar, lo quieres hacer, no lo quieres hacer, tienes el recurso. Factores ecológicos, hay muchos consumidores que al momento, sí, prefieren algo más saludable y algo que incluso no afecte al tema del medio ambiente, ¿ya? Y factores legales también, ¿por qué no dejar de lado cuando existe ya una ley laboral que es mucho más flexible, que existe pues obviamente el mismo tema de protección de datos con el cual tú obviamente también interactúas, ¿no? Y en el tema, te puedo decir, en el tema de el cuadro de mando integral es un cuadro un poco más enfocado en cuatro matrices principales, ¿no? Vas orientado al tema de finanzas, vas orientado al tema de clientes, el tema de procesos internos y el tema de proceso de formación y crecimiento, ¿no? Esto es visto a lo macro. Recuerda que cada uno pues tiene ya sus áreas específicas que se encargan de generar, de corroborar que estos pequeños planes de acciones de cada uno estén acordes para poder lograr los objetivos empresariales. Qué bien, mi estimado Roberto. Para terminar, mi última pregunta. ¿Qué sucede cuando una empresa no realiza una planificación estratégica adecuada? Ya nos diste las herramientas, cuál es la importancia, pero ¿qué sucede si no realiza una planificación? Mira, te voy a ser muy claro. Fácil sería responderte una pregunta que sí, pues yo no planifiqué, simplemente no gané. Ese sería el resumen claro de lo que te puedo yo decir. Es como normalmente qué pasa en un viaje. Si tú no planificas, pues obviamente el viaje te puede salir mal, no en los tiempos adecuados, no tuviste la precaución necesaria para lo que vas a realizar. Por eso lo he resumido en un riesgo de no planificar. Primero, no planificar, ¿qué te ocasiona? Una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos y recuerda que ahora muy siempre, el tiempo es muy valioso. Un minuto quizá que los desperdicies puede ser un minuto que lo puede aprovechar la competencia. Aumento del estrés y la incertidumbre. Tener esos espacios, pues obviamente en los cuales te estresas porque quizás no sabes que no estás haciendo las cosas bien, pero te estás estresando más porque no tienes un horizonte a dónde ir. Una desorganización y un caos operativo. Totalmente de acuerdo. Si no has planificado, ¿cómo quieres un orden? ¿Cómo sabes por dónde empezar?
Esa debería ser la pregunta. Y un fracaso, totalmente de acuerdo. Si bien es cierto, te mencionaba en el inicio, nuestros cuatro pilares son planificar, organizar, dirigir y controlar. El último punto es el más importante, porque en ese control te vas a dar cuenta que quizá si tú no planificaste, tu proyecto ya colapsó. Qué bien, ¿no es cierto? Pérdida de tiempo, aumento del estrés, desorganización, fracaso en proyectos. Agradecemos, ¿no es cierto?, a Roberto Sánchez por su participación del día de hoy. Gracias, Chris. No, al contrario. Te puedo decir, es lo poco que yo te puedo comentar y creo que ese poco a esa pequeña persona que está emprendiendo, a esa pequeña persona que quiere realizar su idea, hacerlo ya a lo macro, créeme que esto le va a servir de mucho, porque obviamente él va a saber qué recursos deberá tener, qué ubicaciones deberá tenerlas, pues obviamente de acuerdo a su proyecto. Y lo más importante, planificar de acuerdo a una necesidad, porque si no hay una necesidad, no sabrás cómo solventarla. Y eso debes de estar preparado. Excelente, mi estimado Roberto. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestra entrevista y agradecemos a Roberto Sánchez por su valioso aporte en este espacio. Voy a tomar una frase de nuestro invitado. Él nos recomienda: una empresa que planifica con visión avanza con seguridad. Quienes habló, Cristina Vázquez y Roberto Sánchez, nos despedimos sin antes invitarles que se inscriban a nuestro canal de YouTube para que la campanita, ¿no es cierto?, les haga el recuerdo, y también nos pueden ubicar en www.ismat.edu.es. Les deseamos muchos éxitos. Hasta pronto. Fue una cita con el conocimiento, la ética y la excelencia. Gracias y hasta la próxima.